A manera de Dios. Y cuando la palabra habla de los apóstatas, son aquella gente que no se descarrían, porque el que se descarrió sabe que está descarriado, sino que una vez creyeron en algo, ahora dicen que no es así, que ellos estaban equivocados. Entonces hacen un traje a su medida, para justificar que ellos están bien delante de Dios, pero realmente han apostatado de la fe. A manera de Dios. Dios me lo bendiga a todos. Gracias por permitirme llegar una vez más hacia ustedes a través de este su espacio A Manera de Dios. Su canal Alma Misión en Cristo. Siempre estamos dispuestos a llevarle la reflexión de la palabra de Dios. Y hoy me siento contento porque conmigo está mi hermano y amigo Julio Domínguez, que va a compartir un tema que usted no se lo puede perder. Julio, Dios te bendiga, para mí es un placer. Amén, mi hermano, Dios te bendiga más, y a la amada audiencia que siempre está pendiente a tus comentarios, momentos de reflexión que siempre son bien atinados. Para mí es un gozo estar contigo en esta noche compartiendo este hermoso tema que vamos a tratar en este día. El tema de hoy, sana doctrina versus liberales. Así es que este contenido que vamos a hacer hoy, Julio, dicen, como dicen por ahí, no está apto para cardíaco. Este es un tema que 30 años atrás, cuando yo me convertí al Señor, no era ni tocado, porque no estaba la necesidad que hoy tenemos. Pero viendo la situación y cómo muchas cosas han ido cambiando, no para bien, sino para mal, entonces es necesario tocar temas como este, orientar a la persona a través de la palabra del Señor, porque doctrina no es lo que yo creo, doctrina es lo que dice la palabra de Dios. Así es. Repito el tema, sana doctrina versus liberales. Tú sabes que tenemos dos grupos en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo de manera general, en general. Esta iglesia tiene dos grupos, uno que es liberal y otro que es de sana doctrina. Los liberales, aquí tengo una lista de todas las cosas que usan los liberales. Escucha bien, Julio. Cosas que usan los liberales: pantalones en las mujeres, licras engomadas, minifalda, aretes, cadena, brazaletes, pantalones, pintalabios, uñas pintadas, maquillajes, cabellos pintados, grillos en los pies o guillos en los pies, uñas postizas, cabellos postizos, lentes de contactos, anillo de los dedos de los pies. Todas esas cosas la utilizan la gente que son liberales, que están en la iglesia, que supuestamente fueron lavados con la sangre de Cristo, tienen al Espíritu Santo, conocen la palabra, pero usan todas las cosas que usan la gente que no se ha convertido a Cristo. Ahora, si alguien tiene una respuesta, que me ponga un comentario y me diga, varón, eso no es cosa de gente mundanas. Ahora, Julio, ¿cuál es tu opinión con relación a lo que dije ahí? Mi opinión sobre ese tema que estamos tratando y sobre esa lista que tú hiciste ahí, tenemos que tener diferencia, tiene que haber diferencia. Jesús le dijo a los discípulos, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Por ejemplo, si tú analizas esa lista que tú hiciste ahí, es lo mismo que el mundo usa. Lo mismo que el mundo usa. Tú comparas entonces una liberal. Acércate un poco más para que se escuche el micrófono. Es una liberal. Relájate un poco más en el micrófono. Y uno que no le sirve al Señor. Y si tú analizas, no hay mucha diferencia. Entonces, realmente, el creyente tiene que ser diferente. Evangelio significa nueva de salvación. De modo, dice el apóstol Pablo, que nueva criatura somos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y cuando Pablo habla de las cosas viejas, está hablando a esos rudimentos de la carne. Por eso la palabra habla del viejo hombre y del nuevo hombre. El nuevo hombre en Cristo camina diferente, habla diferente, se comporta diferente, viste diferente. Todo es nuevo. Así es. Todo es nuevo. Vámonos al primer versículo. Se encuentra en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Lo primero es que el apóstol aquí destaca, Julio, que nosotros tenemos que transformarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Estamos hablando de un entendimiento que está aquí, pero que no está en el cerebro de la masa cefálica que uno tiene, sino que es algo de carácter espiritual. Carácter espiritual. Porque es tu alma, es lo que absorbe, ve, lo que te alimenta. Entonces, si tú no tienes aquí el cerebro, la mente bien afinada en Dios, probablemente Satanás te engañe y trate de destruir lo que Dios ha edificado con tanto amor, con tanto esmero, a través de su Espíritu Santo, porque eso es lo que ha acontecido. Muchas de las personas que han caído en esta trampa, Julio, empezaron bien y eran gente de sana doctrina, pero tristemente se dejaron engañar. Hoy tenemos muchos versículos bíblicos que quizás no vayamos a poder hacer uso de todos por causa de tiempo, pero vamos a redimirlo y vamos a hacer lo que podamos. Vamos a leer aquí en Primera de Timoteo, su capítulo 2, en su versículo 9. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. ¿Qué recomienda el apóstol aquí? Primero vamos a decirle qué significa modestia. Amén. Lo tengo aquí. Dale, vaya. Dice, modestia. Dice que como tal proviene del latín modestia. Quien tiene modestia no presumirá de sus virtudes y sus logros ante los demás, sino que se contenderá dentro de los límites de su estado o condición y se comportará de acuerdo a ciertas convivencias sociales y personales. Dice que es un sinónimo de humildad, falta de vanidad y no ostentación de los propios méritos de su falta. Es una persona sencilla. Una persona Sí. sencilla. Si tú analizas el cristiano genuino que vive la palabra, es sencillo. No vive presumiendo de lo que tiene. Por ejemplo, si Dios le da a comprarse un zapato caro, lo compra. Pero su objetivo no es el zapato caro. Si Dios le da un traje caro, pues él lo compra, pero realmente su objetivo no es el zapato caro, porque en su corazón lo que está es agradar a Dios. Y como su objetivo es agradar a Dios, él va a la iglesia. Y si lleva unos zapatos de 20,000 pesos, cuando él se arrodilla en el altar, a él se le olvida todo. Él no presume de nada. Por eso es la recomendación de aquí, del apóstol Pablo, específicamente a las mujeres, que evitan con modestia, que evitan con pudor. O sea, que es un tipo de creyente que no hace bulto, como dice. No hace bulto y que no exhibe lo que tiene. Y el apóstol le habla aquí de no peinado ostentoso, ni oro ni plata, sino que tengamos una vestimenta, porque la sencillez no tiene que ver con la careza. No sé si tú me entiendes. Si Dios te bendijo y tú das 25,000 pesos por unos zapatos. No, el hermano José de los Santos no es humilde y es sencillo porque compró unos zapatos caros. No, ahí no es que está la humildad. Es en el corazón. Entonces tú te paras el domingo y dices, hermano, el mejor zapato de esta iglesia lo tengo yo. Me costó 25,000 pesos. Ahí lo dañaste. Ahí lo dañaste. Entonces es la recomendación. Porque también hay creyentes que piensan que la vestimenta es la humildad. La vestimenta no es la humildad. Vamos a ver qué significa pudor. Dice que pudor significa vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo o de tratar temas relacionados con el sexo. Sentimiento que mueve a ocultar y evitar hablar con otras personas sobre ciertos sentimientos, pensamientos o actos que se consideran íntimos. Fíjate. Por eso es que tú ves que todos los creyentes que son pentecostales, porque mayormente las personas que tienen ese espíritu conservador, tú ves, son los pentecostales. No lo podemos negar, no es porque somos pentecostales, pero tenemos esa característica, ¿verdad? Entonces, nosotros no nos bañamos desnudos, donde nos vean, ¿verdad?
tratamos de mantener ese pudor en el hogar cuando estamos compartiendo con nuestra familia, delante de nuestros hijos, etcétera. O sea, cuidamos nuestro cuerpo porque entendemos que el cuerpo le pertenece al Espíritu Santo y que tenemos que santificarlo para que el día de la redención, cuando Jesucristo venga, ese cuerpo pueda ser transformado. Entonces, eso no es solamente en la casa ni en la iglesia, eso es donde quiera que nosotros estamos. Te digo esto porque hay creyentes que ahora mismo son circunstanciales. O sea, tienen una ropa para ir a trabajar, otra ropa para ir de compra, otra ropa para ir a la iglesia y otro tipo de ropa para estar en la casa. ¿Tú me entiendes? Si analizamos la palabra, hermano José, Dios mismo diseña la vestimenta de los sacerdotes y le da una lista a Moisés cómo los sacerdotes debían vestir. Y si analizamos la ropa sacerdotal, señores, era algo tremendo. Y si analizamos la palabra, dice la Biblia que Satanás fue a acusar al sumo sacerdote Josué porque estaba vestido vilmente. Y no era que estaba desnudo, no era que tenía unos shorts, no era que estaba en franela, era que el sumo sacerdote no tenía la ropa sacerdotal que realmente que Dios había exigido. Y por eso Satanás lo estaba acusando. Porque es que la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y al ser templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar este cuerpo. Mira, Julio, donde yo leí anteriormente, en Romanos capítulo 12, versículo 2, tú ves que el apóstol dice, no conforméis a este estilo. Es decir, no te conformes a ese estilo, a esa forma de vivir. Que obviamente esto incluye todo lo que tiene que ver con un paquete de normas, de fe, de conducta, de principios que rigen la vida de un creyente. Si tú vas al Palacio Nacional, allí hay normas, hay principios, hay cosas que tú tienes que hacer para entrar al palacio, obviamente. Allí tú no puedes ir con jean, no puedes ir con tenis, etcétera, etcétera. No, y no solamente al palacio, José, yo estuve en el Tribunal de Tierra y hay una lista que dice no minifalda, no licra. Pero espérate, déjame seguir la idea. Entonces, ¿qué pasa? En el palacio es así, ¿verdad? Y algunas instituciones que existen en nuestro país, como por ejemplo el Palacio de Justicia, como tú dices. Sin embargo, en la iglesia, amado, a veces acontecen cosas que a mí hasta pena me da. No relacionado con las personas que no conocen a Dios, que van a la iglesia quizás a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, a escuchar una reflexión, sino de creyentes que están en la iglesia, que tienen al Espíritu Santo, hermano, pero van a la iglesia que eso da pena. O sea, como que ya el pudor como que se está perdiendo. Y entonces yo pienso que eso es característica de un creyente, y ustedes me excusan, ustedes saben que yo los amo a ustedes, pero tengo que hablarle de verdad, que le falta espiritualidad. Eso es así, hermano, porque mira, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú te despojas de muchas cosas que el mismo Espíritu te va guiando y te va diciendo. Porque el Espíritu Santo nos cuida, nos protege, nos reprende, nos exhorta. Entonces hay cosas que gente utilizan que yo no la puedo utilizar. Y usted me diría, ¿por qué? Porque soy religioso. No, porque el Espíritu Santo no me lo permite. Y por eso, mis hermanos, es la diferencia cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo y cuando una iglesia está vacía. ¿Por qué? Porque si analizamos la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que nos va mordeando. Entonces, estoy viendo algo en los últimos tiempos. Siempre la doctrina se ha atacado mucho a las mujeres. Pero también los hombres, en estos últimos tiempos, hay que darle también. ¿Se le ha ido la mano? Sí, se le ha ido la mano. Porque mucha gente está yendo al gimnasio y no es malo. Pero realmente ya se están poniendo unos polochecitos con 14 o 15 de brazos y unos pantaloncitos más juntados que la situación. Y estamos en la misma situación. Porque la vestimenta no es solamente para la mujer, la vestimenta es para el hombre. Así es. Mira, Julio, tengo que volver aquí al versículo donde leímos. Porque tú sabes que hay un término que utilizan algunos pentecostales o creyentes o cristianos. Tú sabes que en otros países pues quizás hay otras denominaciones que uno no conoce. Pero hay gente que dice, lo que pasa es que eso no lo dice la Biblia. Yo me pongo arete, yo me pongo pantalones. Bueno, siempre hacen más énfasis en los pantalones que usan las mujeres, porque la Biblia sí habla de la joya, ¿verdad? Que quizás no vamos a entrar en detalle por causa de tiempo. Pero fíjate,
Yo uso eso porque la Biblia no lo dice. Sin embargo, aquí dice que cuando tú te renuevas en el Espíritu, cuando tú te dejas transformar por medio del Espíritu de Dios, dice que tú en el trayecto del camino, en el recorrer de la vida, Dios te va a confirmar. Tú ves, tú vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, evidentemente para esto se requiere oración, acercarse a Dios, leer la palabra y enfocarse a hacer la voluntad de Dios, que obviamente está basada en la palabra. Si tú te buscas en Efesios, ahí el apóstol nos habla de que nosotros tenemos que hacer la base en la doctrina de los apóstoles. Todo creyente que no se basa en la doctrina de los apóstoles está perdiendo su tiempo. Porque los apóstoles fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Dios le dio la palabra profética, fueron los que escribieron las cartas, ¿verdad? Los evangelios. Y ellos fue los que le dieron forma a la doctrina en la cual está basada la salvación de la iglesia. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 3:11, mira lo que dice. Léalo tú mismo ahí. Amén, 1 Corintios 3:11. Sí, dale. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién dijo eso? Pablo. Pablo, el apóstol Pablo está hablando aquí. Okay. ¿Y quién le escribe a Timoteo en su primera carta 2, versículo 9? Pablo también. Entonces, si Pablo escribe esto y escribe a Timoteo, ¿por qué creer una cosa y la otra no? ¿Tú me entendiste? Eso es así. Porque a veces decimos, hay que fundamentarse en lo que dijo Pablo, en lo que dijo los apóstoles, pero entonces si tú crees una cosa, debes de creer la otra. ¿Tú entendiste? Entonces, ¿por qué rechazar entonces lo que dice 1 Timoteo 2:9? Donde dice que la mujer debe de vestir con pudor y modestia. Te digo esto, señores, porque ¿por qué tiene que exhibirse la sensualidad en los cultos a través del cuerpo de la mujer? Oiga, ustedes me excusan, yo las amo a ustedes, hay una audiencia femenina que siempre me sigue, pero yo tengo que hablar la verdad. Hay mujeres que a veces se les va la mano, y no me esté diciendo que yo soy carnal, que yo estoy mirando. Ajá, ¿y qué? Pero uno tiene los ojos ahí, Julio. Y uno es humano, ¿sí o no? Eso es así, hermano. Y más en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Yo como evangelista que andamos predicando para arriba y para abajo, a veces uno se sienta frente a cierta hermana y ya no puede, la ve la primera vez y no puede mirarla más. Porque realmente de la forma que están vestidas, realmente ver una sola vez y si miraste la segunda vez pecaste. Y usted me diría, wow, pero qué carnal eres. No, es que realmente de la forma que están vestidas son provocativas. Y la palabra de Dios nos manda a no ser eso, hermano. Si una de las iglesias que el Señor le reprende algo, es una de las iglesias del Apocalipsis, donde le dice, algo tengo contra ti, y es que tiene a esa Jezabel que seduce a mi siervo. O sea que si tú te pones a ver, la mayoría de las prendas que utilizan las personas que no tienen a Cristo, que están en la calle, que se beben su romo, se fuman su juca, que se van para la cabaña a hacer fornicación, adulterio y hacen toda esa clase de pecado, toda esa gente usan esas cosas de la cual te mencioné ahora mismo. Los aretes, los pantalones apretados, los pantalones apretados, el pintalabio, las uñas pintadas, las licras. Señores, un espíritu de seducción se ha desatado en las calles a través de los cuerpos de las mujeres, utilizando esas licras al rojo vivo. O sea, yo lo estoy diciendo porque estoy haciendo un crítico a fin de llevar un bien común para todos, pero no es que yo tengo los ojos puestos en eso porque yo sé que yo sirvo a Dios y que tengo que cuidar mi vista. Pero obviamente una cosa es tú mirar para destacar algo y otra cosa es tú mirar para codiciar y caer en el pecado del adulterio de manera visual. Hay que tener cuidado con eso porque, amado, en el mismo sector donde vivo, yo he ido a iglesias que son de mi mismo barrio, que cuando llego a llevar las invitaciones, yo veo hermanas con licras puestas y una faldita por aquí. O sea, no entiendo cómo puede ser que esas cosas se permitan en la iglesia
un lugar donde se adora a Dios, donde se magnifica el nombre glorioso de Dios y que se le rinde culto a un Dios tan santo, hermano. Debemos evitar las modas mundanas porque sabemos que eso no edifica la iglesia ni permite que otros vengan a los pies de Cristo. Claro, sí vienen, pero se quedan crudos. Cuando hablamos de Jezabel, y la palabra habla de Jezabel precisamente, y analizamos el texto, el contexto y el término histórico de Jezabel, sabemos que Jezabel fue la esposa de Acab. ¿Y por qué el Señor reprende a una de las iglesias y le dice, algo tengo contra ti? Y es que mantiene a Jezabel, que seduce a mi siervo. Cuando Jehú fue, que Dios lo mandó y dijo, ve y destruye toda la casa de acá, que Jezabel preguntó, ¿y quién viene ahí? Y le dijeron, ahí viene Jehú. ¿Qué dice la palabra? Que ella se pintó los ojos con antimonio. Si analizamos la palabra, la pintura es tan vieja como la humanidad. Sí. ¿Para qué se utiliza la pintura? ¿Cuál es el objetivo de la pintura? El objetivo de la pintura es demostrar, enseñar y exhibir algunos puntos de la cara. Mayormente unos labios pintados de rojo, bien atractivos. ¿Cuál es la idea? Que el hombre se fije ¿en qué? En el labio de la mujer. Por ejemplo, una mujer con los ojos pintados de colorete y muchísimos colores. La idea es llamar a la atención. Entonces, ninguna mujer cristiana puede tener el espíritu de Jezabel. ¿Por qué? Las que no están casadas tienen que esperar en el Señor. Y las que ya tienen su esposo, pues vista para su esposo. Camine para su esposo, exhíbase para su esposo, pero no para llamar a la atención a otra persona. Entonces, ese espíritu de Jezabel está hoy metido en las iglesias muy fuerte realmente, que este es un tema muy importante para despertar el interés de muchas personas y que analicen la palabra para que vean lo que dice la Biblia a través de todo esto. Mira, Julio, en Efesios capítulo 4 versículo 22, ahí vemos donde el apóstol nos habla de la vida vieja y la vida nueva. Cuando le dice a la iglesia, recuerden que este es el mismo apóstol que le escribe a Timoteo, donde le dice cómo las mujeres debían de vestirse. Y aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Óigame, está hablando de un estilo de vida. Despojado. Ve, o sea, es todo un paquete de normas, fe, principios, conducta que rigen el creyente. Por lo que, hasta por lógica, se entiende que yo no puedo seguir la tendencia de los mundanos que son regidos por un sistema, ¿verdad? Que los productos, y en este sentido no estoy hablando de productos comestibles, sino de productos que se mueven en el mundo de, ¿cómo que se dice? El mundo del consumismo. Que ahí está las modas, la costumbre, etcétera, etcétera. ¿Tú me entiendes? Entonces, si tú haces un análisis, vamos a observar la gente que son evangélicas. Vamos a observar la gente que no son evangélicas. ¿Qué tú puedes ver? Señores, que la gente que no son cristianas son diferentes a nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser posible que si yo me convierto a Cristo, entonces luego que me convierto voy a seguir igual que como yo estaba en el mundo? Eso hasta por lógica se entiende que eso está mal. Pues mira lo que dice ahí, mira lo que dice ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, en el mundo andaba con los pantalones apretados, que se me veían las dos bolas aquí adelante. Ve, ya no lo puedo usar así. En el mundo, la hermana andaba con los pantalones apretados, donde pasaba dejaba a los hombres mareados. Ya no puede andar así. ¿Tú comprendes? Porque ya cambió de una vida vieja a una vida nueva, que es lo que está diciendo el apóstol. Ahora fíjese, dice que conforme a los deseos engañosos. O sea, es un deseo que está dentro. Todo está aquí en el corazón. Por lo tanto, todo lo que la persona expresa a través de su cuerpo, lo tiene aquí en el corazón. ¿Ve? Porque está comunicando, está hablando, está llevando un mensaje de manera no verbal a los demás de que realmente él es así. Ahora, si es así lo que te estoy diciendo, vamos a ver lo que dice Isaías. Para los que dicen que la apariencia no tiene que ver con la santidad, que no, que Dios lo que ve el corazón, que tú sabes, que sé yo qué, que sé yo cuándo. Léelo ahí, a ver, lo que dice ahí.
Isaías 3:15, dale ahí. No, 3:9, dale ahí. Dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Eso está claro ahí, mi hermano. Tremendamente. Dale ahí. Mira lo que, aleluya. Tú estás sorprendido. Me gusta. Pero mira, yo no había leído este Me gusta este verso. Alabado sea el nombre del Señor. Dale. La apariencia de sus rostros testifican contra ellos. La apariencia. Hay gente que dice, no, la apariencia no importa. Pues mire que sí. Cuando la iglesia comenzó a desarrollar. Según lo que dice ahí, los aretes, esto está descartado en las mujeres. El pintalabios, los ojos pintados y las cadenas y todas esas cosas, todo eso está descartado, hermano, porque eso son cosas mundanas. Dale. Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo primero cristiano, o cuando la iglesia se fue desarrollando, que llegaron a Antioquía, la gente le llamó cristiano porque se parecían a Cristo. Por eso fue que le llaman cristiano. Hoy la palabra cristiano es un relajo prácticamente. Hoy la gente, no, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero ¿te parece a Cristo? Entonces, aquí Isaías, y estamos hablando, señores, que Isaías escribió 400 años antes de Jesucristo. Oye, 400 años antes de Jesucristo. Entonces, mira aquí lo que él dice. La apariencia de sus rostros testifican contra ellos. Porque es que no puede haber comunión entre la luz y la tiniebla. Es que tiene que haber diferencia, como dice Malaquía, del que le sirve a Dios y el que no le sirve. Se tiene que haber una diferencia. Si no hay una diferencia, pues entonces el evangelio no te ha cambiado. Porque cuando usted viene a Cristo, hace lo que dice el apóstol. Se despoja ¿de qué? De ese viejo hombre que está viciado en los deseos engañosos de la carne. Porque si tú analizas, la carne es que pide. Cuando tú estás sometido a Dios, el Espíritu Santo no te pide cosas. No te pide una buena cadena, un buen guillo. No. Cuando tú estás sometido a Dios, el Espíritu Santo te va mordeando, te va tratando. Y nada de esas cosas te hacen falta. ¿Cuándo es que te hacen falta? Cuando tú te descuides espiritualmente y entran los deseos engañosos que habla el apóstol Pablo. Mira lo que dice aquí. Tú sabes que, no sé si tú has escuchado, hay predicadores de esos que son liberales que dicen, yo no predico doctrina. Entonces, si tú no predicas doctrina, ¿qué es lo que está predicando? No predica la palabra. Nada. Cada vez que Sí. tú Usa un verso bíblico y enseña ese verso bíblico, eso es doctrina. Obviamente porque la doctrina significa enseñanza, corrección, instrucción. Entonces vamos a ver lo que dice Jesús con relación a eso. En San Juan 7, versículo 16, dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjate que este versículo aquí como que concuerda con lo que leí en Romanos capítulo 12 y versículo 2, ¿cierto? Donde dice que si tú te renuevas en el espíritu, en el transcurrir de la vida, tú vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. ¿Verdad que sí? Entonces, eso implica que yo no puedo decir, vuelvo y repito, no, que eso no lo dice la Biblia. No, yo tengo que confirmar a través de mi vida espiritual que es la voluntad de Dios que yo haga tal cosa o no la haga. Por ejemplo, ahora mismo se está usando mucho lo que es la minifalda en las mujeres. Aquí no sé si allá en Estados Unidos, en Colombia, Panamá, Puerto Rico, Nicaragua, Honduras, donde quiera que nos ven, están usando esto. Pero aquí en República Dominicana, en algunos lugares, ha sido un azote. Entonces, se pone la minifalda por aquí. Obviamente eso no le agrada a Dios porque así andan las impías. Pero vamos allá. Juan, Julio, vamos a suponer un ejemplo. Que no tengamos confirmación de que la falda que llegue al tobillo le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Ni la minifalda. ¿Con cuál la mujer cristiana está más confiada y más segura que se va con Cristo? ¿Con la que le llega al tobillo o con la que está aquí en la minifalda? Es que ahí yo estoy... Obviamente con la que le llega a los tobillos, Sí, porque... pero yo tengo
un punto medio. Sí, el punto medio mío es el siguiente. Utilizando la palabra, que vista con modestia. Un ejemplo. Si la hermana no tiene la falda hasta los tobillos, pero usa una falda por debajo de la rodilla, una falda decente, está prudente. Sí. Entonces, eso es modestia. Sí. Por ejemplo, aunque no, pero si hay una que la tiene en los tobillos, amén. Pero si la usa debajo de la rodilla, que cuando se sienta, no tiene de avergonzarse de nada. Ya es manejable. Es manejable. Entonces, hay un punto de referencia y es el siguiente. Analiza cómo enamoran los impíos a esas hermanitas que se ponen un pantaloncito apretado y a esas hermanitas que usan una minifalda. Y analiza cómo enamoran los impíos, porque los impíos enamoran como quiera. Esos piropos son tremendos. Hay hombres que es un pecado pasarle por el lado y no decirle nada. Entonces, pero analiza cómo le tiran un piropo a una hermana bien vestida. Con respeto. Porque ella se lo está ganando. Porque de la forma que está vestida, representa respeto. Entonces, eso es importante. Y nosotros tenemos que cuidar eso. Y no es solamente la vestimenta. Porque la salvación y la santidad es de adentro hacia afuera. Tenemos que guardar el corazón también. Okay. Porque de nada no vale tener una buena ropa linda, pero con el corazón dañado. Es un complemento. Vamos allá a la Biblia, para que nos demos cuenta dónde consiste el problema, dónde radica, por qué las personas utilizan todo esos féferes, como le decimos aquí en República Dominicana, ¿verdad? Lo que mencionamos antes ahí en la lista, ¿verdad? Los aretes, el pintalabio, los brazaletes y todas esas cosas. Vamos allá. En Romanos capítulo 6 y versículo 6, mire lo que dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, Julio, tú y yo tenemos un fenómeno dentro que si no está muerto nos va a bofetear, ¿verdad? Nos va a dar un knockout. Y ese mal que está dentro de nosotros, entonces va a hacer lo que no le agrada a Dios. Y ahí que consiste el problema. Las personas que hacen todas esas cosas es porque hay un problema adentro, hermano. Lo que usted expresa de manera no verbal a través de su cuerpo es porque usted tiene ese problema adentro. ¿Qué se llama qué? Vanidad. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¡ay de mí! Sí. Porque es que hay una lucha interna, hermano José. Hay una lucha, la carne y el espíritu. La carne está pegada a las cosas de aquí abajo. A la carne le gusta la moda. A la carne le gustan las cosas del mundo. El espíritu es lo contrario. El espíritu agrada a las cosas que son espirituales, a la consagración, a la búsqueda, a la santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y la carne es lo contrario. La carne nunca se cansa de estar en YouTube, de estar en Facebook, de estar en Twitter. La carne dura 5 horas viendo lo que ella le propone la hora para que tú de una vez le da. Es como nada. Sí, no, desde que tú hablas de oración, de una vez le da sueño. Desde que tú hablas de lectura de la palabra, de una vez le da sueño. Pero en Facebook y chateando y viendo películas, 6 o 7 horas. Entonces, esa es la batalla, esa es la guerra. Entonces, la carne busca las cosas de aquí abajo y el espíritu busca las cosas de arriba. Así es que tome nota a las personas que utilizan las redes sociales, ¿verdad? No es que no la use, pero vamos a tener un equilibrio, porque fácilmente se nos va el tiempo en esto y perdemos la oportunidad de acercarnos a Dios a través de la oración. Pero aquí estamos hablando hoy de doctrina, sana doctrina versus liberales. Al comienzo dijimos que el pueblo de Dios está dividido en 2 bandos, en 2 grupos. Uno que es de sana doctrina y otro que es liberal. Ahora, los que dicen que no predican doctrina, ¿qué fue lo que le dijo Tito en el capítulo 2? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, de manera sencilla, Julio, y hasta por lógica, tú podías determinar que si hay una doctrina sana es porque hay otra enferma, aunque la Biblia no lo dice. Y de luego que sí, hermano. Eso es así. Cuando el apóstol le dice a Tito, habla la sana doctrina. Y si usted analiza, Pablo escribió 13 cartas y la doctrina de la iglesia, su mayoría está fundamentada en las cartas de Pablo, porque Pablo iba corrigiendo esos males. Y Pablo, el mismo apóstol Pablo dijo, yo sé que después que yo me vaya, vendrán gente que amarán más los deleites que la vida, que la palabra de Dios. O sea, hoy tenemos muchas personas
que vive esa parte liberal y le conviene también esa parte liberal. ¿Por qué? Porque cuando usted menos exige, a la gente más le gusta. Por ejemplo, a la gente le gusta que tener todas sus cosas arriba, que nadie le diga nada, y por eso usted ve que lo viven cambiando de templo y van allí, y van aquí. Pues allí sí me gusta. Por eso en una ocasión Jesús estaba dando un mensaje y uno de los apóstoles se le acerca y dice: Señor, la gente se está yendo. Se está yendo la gente. En otra palabra, esto es muy difícil. Esto es muy difícil, Señor, pero bájale algo al mensaje, en otra palabra. La respuesta de Cristo fue: ¿te quieres ir tú también? Y el apóstol le dijo: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Y si tú analizas, hermano José, los 7 mensajes a la iglesia del Apocalipsis, ¿por qué el Señor reprende a 5 de las 7? Porque realmente se habían descuidado. Y cuando usted se descuida en las cosas de Dios, entonces Dios tiene que reprenderte para que despierte. Este tema que estamos tratando no es para que nadie se sienta mal, es para traer un despertar en el pueblo de Dios, porque Cristo viene a buscar su iglesia y sin santidad nadie verá al Señor. Tú sabes que el apóstol Pedro le escribe a la iglesia en el capítulo 3, y lo que él escribe como que concuerda con lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, ¿verdad? De su primera carta. Y entonces en el capítulo 3 de Primera de Pedro, aquí dice que es unos versículos muy conocidos por los expertos en la materia y aquellos que tienen una hermenéutica y una sabiduría para explicar un versículo que te dejan casi mareado, ¿verdad? Parecen helicópteros, como que nunca aterrizan, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Dios lo bendiga a todos. Entonces él le dice: asimismo vuestras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces en el versículo 3, él le dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, ni adornos de oro, ni de vestidos lujosos. ¿Qué dice en el versículo 3? Está diciendo que no usen, lo está diciendo clarito, pastor, lo está diciendo claro, dice: no usen. ¿Lo dice sí o no, Julio? Sí, eso es así, ahí está la palabra del Señor. Entonces, si el apóstol Pedro dijo que las mujeres no debían usar eso, ¿por qué entonces ahora los líderes, todos lo saben, dicen que no, que Pedro no quiso decir eso? Dígame usted. No, por eso la palabra de Dios está ahí, hermano. La palabra de Dios es un traje que usted tiene que someterse al traje de la palabra. No la palabra se va a someter a usted. La Biblia es un orden, podríamos decir. Y todo el que quiera ir al cielo tendrá que ajustarse al molde de Dios. Dios jamás se va a meter en el molde suyo, porque el beneficiado somos nosotros. El que quiera ir al cielo, ajústese al molde de Dios. Así es. Entonces, mira, hay que ver, a veces, Julio, nosotros tenemos que leer la palabra con cuidado, detenidamente, como dice en un término popular, con la cabeza fría. Dice: vuestro atavío no sea el externo. ¿De qué parte está hablando? De la parte de afuera, hermano. No me maree la cabeza y me diga que no, que eso no fue lo que quiso decir el apóstol, que eso yo, que eso cuando. Está hablando de las cosas externas que las personas utilizan para llamar la atención, el flow. ¿Usted me entendió? El hermano Julio se ríe. Para que me vean, para que digan que yo soy lindo o soy linda. No, dice: no se pongan adorno de oro o de vestido lujoso. Ahora, si tú te lees todos los versículos de ahí adelante, en el versículo 4 dice: sino el interno, el del corazón. ¿Por qué? Porque lo mismo que decía ahorita, el problema radica en el corazón. Cuando tu corazón está sano y está santificado, está purificado, tú vas a querer servir a Dios. No te vas a ir detrás de las cosas mundanas, que eso es lo que afecta a la vida espiritual de los creyentes y los aleja de Dios. Entonces, si tú lees todos los versículos siguientes, Julio, te vas a dar cuenta que luego que el apóstol escribe prohibiendo que las mujeres utilicen tales cosas, entonces en el versículo 5 él le dice: porque así, escucha bien, se ataviaban aquellas santas mujeres, ve, que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Me va a decir a mí que lo que el apóstol le dice en el versículo 5 no está relacionado con los versículos que viene diciendo anteriormente. Entonces yo veo que líderes explican eso, pero nunca mencionan el versículo 5.
Nunca lo mencionan. Ustedes que dicen que la santidad no tiene que ver nada con el cuerpo. No, y hay un detalle ahí. Dale. Si tú analizas, el apóstol Pedro se está yendo atrás, muchos años atrás, esas santas mujeres. Ay, Significa que la santidad no es nueva. siento a Dios. La santidad es vieja desde el principio. Porque no es a las mujeres de la actualidad que se está refiriendo el apóstol Pedro. Está hablando a esas santas mujeres. Se está yendo a los patriarcas, a Job, a Abraham, a todas esas mujeres que se está yendo la palabra. Se está yendo a Estel. Se está yendo a Débora. Bendito sea el nombre del O Señor. sea, Julio, que lo que quiere decir es que vestirse con pudor y modestia, eso es sinónimo, característica de una persona que es santa, hermano, que profesa santidad. Eso no hay que buscar la quinta pata al gato, eso es doctrina apostólica, eso es típico de la iglesia primitiva, eso es revelación del Espíritu Santo, y eso nadie lo va a quitar de ahí. Así es que busquen argumentos bíblicos, versículos que le explique a la gente, y esos comentarios que parecen aviones volando, por favor, ya queremos que aterricen, por favor. Eso es así, hermano. Eso es así. Realmente a mucha gente este tema le molesta. Sí. Hay gente que no comparten este tema, pero realmente lo que estamos hablando es lo que dice la palabra del Señor. Así es. Esto no es algo personal mío, esto no es una creencia mía, esto no es una doctrina que yo saqué, sino es una doctrina que está fundamentada en la palabra de Dios. Así es, mira, hay un versículo bíblico que yo creo que está por ahí, te voy a decir ahorita para que lo lea, que es en el Génesis, cuando el siervo de Abraham le dio los pendientes de oro a Rebeca, fue, ¿verdad? Y le dio dos brazaletes, ¿verdad? Hay gente que utilizan esa base bíblica para decir que la sierva de Dios usaba pendiente y brazalete. Eso es una sierva de Dios. Hermano, por favor, mire, cuando esa mujer existió, no existía nada escrito. Ni estaba el libro de Jeremías, ni el libro de Isaías, ni los evangelios. Es más, ni el libro de Génesis estaba escrito. O sea, la profecía de Dios estaba en blanco, estaba en el corazón de Dios. Todavía Dios no se había revelado al hombre. ¿Tú me entiendes? Entonces, es absurdo que yo utilice esa base bíblica para confirmar que ahora en este tiempo, en el tiempo de la gracia, la iglesia tiene derecho y puede utilizar lo que usaba Rebeca allá. Señores, dejen a esa gente tranquilo, que esa gente no era evangélica. Siervo, esa gente eran evangélica. No, y es que hay un detalle. Dale. Si usted analiza, y yo que he analizado esos puntos muy detenidos y lo he tocado en otras ocasiones, usted me diría, el detalle está en el brazalete, el detalle está en la cadena, el detalle está en la pintura, el detalle está en esto. Lo que pasa es que todo eso son deseos de la carne. Y alguien comparó la vida cristiana como un traje blanco. Blanco, impecable. Pero de repente usted dice, no hombre, deben ponerle un chin de azul, de pintura azul. Pan, y le pone un chin de azul. Déjame yo poner un chin de amarillo ahora, porque se ve mejor con un chin de amarillo. Y cuando usted quiere venir a ver, ya usted ni sabe el color del vestido, porque fue tanta las cosas que usted le puso que perdió su esencia de blanco. Entonces, cuando yo me pongo un chin de esto, un chin de aquello, un chin de lo otro, un chin de esto, pierdo mi esencia y al final no soy nada. Para ti, ¿qué es el mundo para ti? Cuando hablamos del mundo no nos referimos a la gente. Nos referimos a las normas y las costumbres del mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, se refiere a la maldad, se refiere al pecado. Los que viven conforme a este mundo, dice la Biblia, no pueden agradar a Dios. Los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y cuando hablamos del mundo, ¿a qué nos referimos? Bueno, en el mundo hay romo, en el mundo hay droga, en el mundo hay gallo, en el mundo hay cerveza, en el mundo hay pornografía, en el mundo hay vanagloria, en el mundo hay adulterio, hay robo, de todo un poco. Ese es el mundo. Cuando hablamos de mundo no nos referimos a la gente en sí, sino al pecado
sino la forma de vivir, cómo vive la gente Sí, que que obviamente- está en el mundo y el que está en el Evangelio. Que obviamente, Julio, todo eso que tú mencionaste está vinculado a toda la estructura de un sistema Un sistema. bien organizado, ¿verdad? Que trabaja para que la gente haga lo que dice ese sistema. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que el Dios de este siglo, en otras palabras, el Dios del mundo, ha cegado el entendimiento para que viendo no vean. ¿Por qué? Porque ¿Tú crees que ese fenómeno de ceguera se podría manifestar o se ha manifestado en algunos creyentes que alguna vez profesaron la sana doctrina? De luego que sí. Por eso es que la palabra habla que apostataron de la fe. Y cuando la palabra habla de los apóstatas, son aquella gente que no se descarrían, porque el que se descarrió sabe que está descarriado, sino que una vez creyeron en algo, ahora dicen que no es así, que ellos estaban equivocados. Entonces hacen un traje a su medida, para justificar que ellos están bien delante de Dios, pero realmente han apostatado de la fe. Triste, pero cierto. Entonces, mira, dice 1 Timoteo capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Está fuerte eso. Está fuerte eso. Porque obviamente los demonios no quieren que se predique la santidad en la iglesia. Porque fíjate que cuando tú predicas santidad, ya tú estás comprometido, pero no con los hombres, sino con Dios. Y obviamente tú vas a encontrar enemistades, te van a cerrar Y puertas. tiene que vivirla, porque eso es otra cosa. Yo he visto muchos predicadores en estos últimos tiempos que van al lugar y dan un mensaje de santidad, porque la gente vive santidad ahí, pero ellos no son santos. O sea, son circunstanciales. Sí, de luego que sí, ellos son como los camaleones. Dependiendo del color que le convenga, entonces de ese color se visten. Pero su vida no anda según a ese mensaje que dieron en ese lugar. Estoy en un lugar de santidad, pues le predico santidad. Si estoy en un lugar, como estamos tratando el tema liberal, pues predico eso y que todo está bien y nos vamos todos para el cielo. Y así estoy. Por eso el apóstol Pablo reprendió a Pedro, porque un tiempo estaba con los gentiles y otro tiempo con los judíos. Entonces Pablo, tú dices, defínete, ve a ver qué es lo que tú estás haciendo. Así no se puede. Es difícil. Entonces, donde leímos anteriormente, Julio, en San Juan capítulo 7, 17 fue, o 16, Jesús dijo, el que quiera conocer si la doctrina es de Dios o no es de Dios, que haga la voluntad de Dios. Y ahí sabrá realmente si lo que se está diciendo es de parte de Dios. Fíjate, tú sabes que en este tiempo hay creyentes que son como las aves que son bebés. Cuando están en el nido, que están recién nacidas, la mamá sale para la calle y el papá y le llevan la comida. Entonces cuando llegan al nido se la echan en la boca. Pero el bebé no sabe lo que le están echando en la boca. Pero como es su mamá y su papá, ellos se lo comen. Entonces así mismo se da el caso. Hay creyentes que en sentido espirituales parecen aves bebé, que consumen todo lo que le dan. Señores, ustedes tienen que escudriñen a ver si el evangelista le está predicando la verdad. Pablo fue a Berea y los hermanos de Berea tomaban la palabra. No se coma todo lo que le den. A veces es verdad lo que el apóstol le estaba diciendo. Ahora, a nosotros nos gustaría, si es mentira lo que nosotros estamos hablando, pues entonces ponga su comentario ahí y haga su refutación, ¿verdad? Porque nosotros estamos hablando por la Biblia, ¿verdad que sí? Pero yo sé que nosotros estamos hablando con gente inteligente, que aman a Dios, aman su palabra, y ellos entienden, Julio, que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso quisimos traer este tema, porque quisiéramos que personas que están en la iglesia, que conocen la palabra de Dios, no sean arrastrados por esta corriente. Porque entendemos que con lo que ya cayeron ahí, a menos que Dios no haga un milagro, es casi imposible. No, porque ya el Sí. apóstol está muy difícil Sí. que se devuelva. Sí, es difícil ya, porque ya están atrapados. Ya están atrapados y... Pero la decisión es suya. Si usted era un creyente bien pentecostal, firme, de sana doctrina, pero ahora se volvió un creyente sancochado, usted tiene la oportunidad de volver atrás, ¿verdad que sí? Y recapacitar. Señores, Julio, vamos a darlo hasta aquí, ¿qué tú crees? Sí, hermano, ese tema sí, para mí ha sido un gozo sí. realmente compartir.
tema. Sí. Yo espero que los hermanos que van Sí. a escuchar este tema le haya sido de edificación. La idea no es contender con nadie. Sí, la sino idea para que sean edificados. Sí, la idea no es acusar a nadie, ni que nadie se sienta aludido, sino, hermano, para traer una reflexión de la palabra del Señor. Yo espero que haya sido de edificación. Y ahí en cualquier comentario que usted pueda hacer, estamos sujetos a cualquier comentario, sea como usted lo entienda, porque hay gente que no quiere que le digan lo contrario. No, lo que usted entienda que no está bien, lo podemos analizar por la palabra y quedar en una conclusión. Estamos abiertos porque la idea no es contender, la idea es hacer un punto de reflexión.